Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que se viene acá, que es nada más y nada menos que la finalísima entre España y Argentina, Lamine Yamal contra Messi, en un encuentro que va a ser muy entretenido, sobre todo porque vienen de ser las últimas campeonas continentales de cada uno de sus respectivos continentes, ¿no? España 2024 con la conquista de la Eurocopa ante Inglaterra en aquel partidazo en Berlín. Bueno, Argentina lo propio en Estados Unidos frente a Colombia. Y vamos a estar viendo un poquito por encima lo que se le viene a cada selección, cómo está conformada y cómo llegan al partido decisivo en Doha, Qatar, donde la selección argentina fue campeona del mundo por tercera vez cuando derrotó a Francia por los tiros del punto del penal. Vamos a repasar un poco a España, ¿no? A la campeona del mundo, viendo un poquito, campeona del mundo en 2010, viendo un poquito el equipo, los últimos partidos, algunas otras cosas que vamos a estar introduciéndonos. Puntos clave de esta selección, yo considero que el juego dinámico que ofrece tanto el mediocampo como la zona de ataque va a ser una herramienta muy fácil para poder conllevar lo que sería la apertura de los partidos. Viene haciendo muy bien eso España, sobre todo en los partidos de la Nation League del año pasado, 2025. En el partido con Francia, recuerdo que iba 4-0 ese partido en 50 minutos. Producto de este dinamismo y estas explosiones que tienen los delanteros, tanto Lamine Yamal como Nico Williams, ¿no? Lo vemos ahí en pantalla. Bueno, un recambio excepcional, tanto en la defensa, en el mediocampo. No tan así en la delantera, pero yo creo que con lo que tiene le basta y le sobra para ser una de las candidatas, ¿no? También tiene muy buena técnica en el mediocampo, muy buena técnica. Hablamos de Zubimendi, hablamos de Merino. Bueno, Rodri cuando está bien es increíble. Recién ahora está volviendo con el Manchester City, Guardiola lo está llevando de a poco. Imaginamos que para el partido con Argentina va a estar en óptimas condiciones. Si está bien, Rodri es el mejor volante que tiene España. Bueno, también sumando a Fabián Ruiz de una temporada impresionante. Y bueno, los volantes que llegan al área, los muchachos que mencionamos recién, mucho gol de sobre todo Fabián Ruiz. Bueno, Merino ha estado jugando prácticamente de 9 antes de que llegue Gyökeres en el Arsenal, de gran temporada, llegando a semifinales, perdiendo con PSG en Champions League. Y bueno, tiene unas individualidades de un nivel superlativo España, ¿no? No hay que aclarar mucho esa faceta porque está Lamine Yamal en la fotografía, un jugador muy desequilibrante, que después vamos a estar hablando un poquito más de lleno de él. Unos puntos vulnerables que pude encontrar de España, creo yo que el arquero titular hoy en día, Unai Simón, no es el mejor en forma hoy, ya que Martín Raya está haciendo una gran temporada en el Arsenal, puntero de la Premier League y de la Champions, y está haciendo muy bien las cosas, y yo creo que si ahí ajusta de la fuente, cambiando el arquero, va a tener buenos rendimientos. Noto una defensa inestable también, sobre todo en el partido con Francia, el 5-4 de las semifinales de la Nation League, bueno, también la final de dicha competición contra Portugal. Noto que si bien no es tan agraviado este punto, noto algunas falencias que pueden llegar a costarle caro frente a la selección argentina, con jugadores como Julián Álvarez, como Messi, y yo creo que deberían ajustar un poco ahí, buscar bien la dupla central. Creo que Cubarsí es un buen baluarte y que deberían encontrar un compañero. Huitzen me parece que no está del todo entonado, del todo metido con la selección. Está teniendo su primer temporada en el Real Madrid. Lenormand me parece un buen central. Deberían ahí ajustar un poquito las tuercas, ¿no? El juego aéreo es más de lo que estaba comentando por parte de la zona defensiva, ¿no? Que cada pelota en el área, cada centro desde los costados es un peligro. Bueno, pasó en un desborde de Nuno Méndez, que terminó en gol de Cristiano Ronaldo, ahí estaba la foto, para llevar la final
a la largue y después a la tanda de penales que terminó consagrando a Portugal con su tercer título. Lateral derecho me parece que Pedro Porro, si está bien va a ser el titular, considero que es el punto a reforzar en esta última recta final. Carvajal bajó muchísimo el nivel, han probado a Llorente también, que lo hace bien en el Atlético de Madrid, pero no es su posición. Yo creo que ahí, sobre todo si Scaloni piensa poner a Almada o a algún desequilibrante como Juliano Simeone o Nico González, ahí va a tener que prestar mucha atención del Bosque, ¿no? Y bueno, la espalda de los mediocampistas es un punto que siempre suele tener ahí frágil los grandes equipos del mundo, ¿no? No es fácil contrarrestar esos pelotazos que quedan los delanteros de frente con la defensa cuando sobrepasa la línea de los mediocampistas, sobre todo de mediocampistas que tienen mucha versatilidad como España y que no tienen mucho oficio defensivo. Si bien lo que defiende en el equipo de La Fuente es el sistema y las versatilidades que tiene el manejo del mediocampo, ese es un punto también que si la Argentina pone el pase preciso, ahí puede causar muchos problemas. Bueno, repasamos un poco lo que fue la final de contra Inglaterra en la Eurocopa 2024, el 11 inicial, que fue con Simón, Carvajal, Lenormand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Yamal, Olmo, Williams y Morata. Un equipazo de Luis de la Fuente. Funciona como un 4-2-3-1. Rememoré ese partido y me pareció desorbitante la actuación de los extremos, de Lamine Yamal y de Nico Williams por el costado izquierdo. Hicieron lo que quisieron con la espalda de los laterales ingleses. Y también tenemos la formación del último partido para hacer un poco las comparativas, ¿no? Eliminatorias contra Turquía, si bien España ya estaba dentro de la Copa del Mundo, sirve como parámetro porque Turquía no es un rival de menor medida como se lo puede llegar a creer. Y de esta manera Luis de la Fuente puso Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Merino, García, Fabián, Pino, Oyarzábal y Olmo. Claramente esto es, la aclaración tiene que ver con esto, que la Fuente estaba probando variantes e intentando ver algunas alternativas, ¿no? Teniendo en cuenta que ni siquiera estaba en el 11 titular Nico Williams o Lamine Yamal se perdió este partido por lesión, pero también necesita ver ahí un poco qué otros jugadores pueden brindarle otras herramientas para que tenga más recursos esta selección española que por ahora viene bastante bien y que se va a preparar con todo para el partido con Argentina, que es previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Vamos a repasar algunos puntos individuales, ¿no? Bueno, el nombre desorbitante es Lamine Yamal. Tenemos un poco los números aquí en pantalla. 22 partidos jugados en la temporada 25-26, 9 goles, 14 asistencias, una contribución de gol de 23 tantos y ha tenido 1838 minutos. Cabe recalcar que se perdió 8 partidos por lesión, por una pubalgia que arrastraba y que lo dejó al margen de varios partidos de la selección española y del FC Barcelona. Bueno, aquí vamos a hablar de Lamine Yamal, un jugador desequilibrante, con mucha gambeta, con control de balón, casi te diría que a la altura de Neymar. Me hace acordar mucho a Neymar, Lamine Yamal. Bien pegada al pie, engancha para afuera, engancha para adentro. No tiene problema de usar la derecha tampoco. Lo veo con muchos recursos y veo que es una de las armas que tiene España para hacerle daño a la selección argentina. Y viendo la otra, ¿no? Pedri es el mejor, a mi opinión, es el mejor mediocampista de la actualidad. Y en la temporada 25-26 tuvo 23 partidos, 4 goles, 6 asistencias y 1756 minutos. También se perdió varios partidos por lesión entre club y selección. Y bueno, es el titiritero del Barcelona
Hansi Flick lo está poniendo un poco más adelantado en esta ocasión, pero también tiene mucho retroceso, tiene distribución de balón, tiene llegada al área. Es un mediocampista muy completo y creo que si Pedri está bien, España juega otra cosa y puede ser, puede significar algo no tan bueno para la selección argentina, que este muchacho esté en sus óptimas condiciones. Pasemos a la selección argentina comandada por Lionel Scaloni, que bueno, viene de ser campeón del mundo, bicampeón de Copa América y ahora se está preparando de cara a lo que va a ser esta final, esta finalísima, que ya la ganó en el año 2022, en junio, en el estadio Wembley ante la selección italiana que había conseguido la Eurocopa del 2021, rotulada con el 2020 por la pandemia que todos conocemos. Puntos clave de la selección, bueno, delanteros de élite. Yo creo que es lo que más se le reconoce a esta selección argentina. Tanto Julián Álvarez como Lautaro Martínez están haciendo un gran papel en el viejo continente y que también se están sumando algunos nombres que son interesantes. ¿Por qué? Porque José Manuel López tuvo un año impresionante en el Palmeiras, llegando a la final de la Copa Libertadores, quedando ahí a las puertas del Brasileirao, pero tuvo un rendimiento muy bueno y de tal manera que Abel Ferreira tuvo ahí un intercalado de opiniones, ¿no? Porque decía que él bajaba mucho a la zona de creación y bueno, es parte de ser un delantero que tiene varios complementos y que funciona también para la creación del equipo. Bueno, José Manuel López es una carta importante que va a tener Lionel Scaloni, que ya lo convocó, que ya tuvo su debut ante la selección Angola, y otro delantero que también pasó por el primer partido con la selección argentina es Joaquín Panichelli, el goleador de Racing de Estrasburgo, que tuvo unos últimos 6 meses impresionantes en Francia, haciéndole goles al PSG, haciendo goles en muchos partidos seguidos, y que también va a ser importante, ¿no?, en la consideración del técnico de la selección argentina. Bueno, el juego asociado que todos le conocemos, que ha mostrado tanto en la Copa del Mundo del 2022, en esos 80 minutos contra Francia impecables, y en la Copa América 2024, sobre todo en ese partido semifinal con Canadá por 2-0, que bueno, es un juego que está aceitado, que ya tiene muchos años de ser propinado por los mismos jugadores, se conocen entre sí los muchachos, saben en qué momento soltar el balón, en qué momento correr hacia adelante, en qué momento ocupar un espacio, y eso favorece muchísimo al mecanismo que tiene Lionel Scaloni, ¿no? Verticalidad, es un equipo también que cuando hay que atacar y hay que ir a la zanahoria, el conejo va. Entonces, ¿a qué me refiero? En los momentos del partido, esta selección sabe leer muy bien cuándo hay que ser vertical, cuándo hay que ir a atacar y también cuándo no tener tanta la pelota, tanto distribución. A mí no me gusta mucho cuando se pasan entre los centrales, el arquero y tienen la pelota ahí. Bueno, eso sabe hacerlo la selección argentina, graduar ahí esos momentos de partido y yo creo que es una ventaja bastante importante. Es un proceso muy largo ya, 6 años y ya vamos para 7 ya en el 2026. Recordemos que arrancó todo post Rusia 2018 con Scaloni como interino primero, llegó a la Copa América del 2019, tuvo una buena performance y se quedó consolidado como el director técnico del principal equipo de la selección argentina, ¿no? Los mediocampistas, tanto como dije recién de los delanteros, tienen un nivel impresionante, impresionante. Alexis McAllister está teniendo un rendimiento parejo, muy bueno en el Liverpool, en este Liverpool que viene ahí arrastrando un poquito algunos resultados, pero lo que se puede destacar del equipo inglés es el número 10, Alexis McAllister, que está teniendo y sobre todas las cosas manteniendo ese nivel que propinó en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Enzo Fernández, la manija del Chelsea, junto con Moisés Caicedo, están haciendo una dupla impresionante en el equipo londinense.
y está teniendo mucho recorrido, sobre todo cuando pisa el área, ¿no? A ese Enzo Fernández que conocimos en River, en Defensa y Justicia, que no era tan 5 de ancla, 5 de marca, sino que también se soltaba y sabía muy bien entender el juego y pisar el área como un 7, como un 8 clásico, ¿no? Bueno, también están surgiendo nuevos nombres como Nico Paz en el Como, que está teniendo muy buena temporada, siendo ahí el equipo revelación de Italia, siendo la manija del conjunto italiano. Y también, ¿por qué no? Se estaba hablando de una posible vuelta al Real Madrid para el año que viene, y eso habla también de su buen rodaje que está teniendo en el país tano. Luego, la recuperación de balón también la tiene muy trabajada. Yo creo que viene más desde el centro del equipo, desde el mediocampo, tanto con Rodrigo de Paul en su momento, como con los demás mediocampistas. Han trabajado mucho en perfeccionar esta faceta del juego y considero que tienen muy bien sobrellevado esta parte. ¿Por qué? Porque la Argentina sabe recuperar muy rápido el balón. Pierde, intenta tejer y cuando pierde el balón en retroceso no retrocede mal, sino que intenta achicar los huecos, intenta juntar las líneas y rápidamente con los delanteros, por ejemplo, se me viene a la mente Nico González, Thiago Almada, intentan ser esa primera línea de presión y esta faceta del juego la tienen muy bien aceitada ya los muchachos. Jóvenes talentos es el último ítem y a esto me refiero a que hay muchísimos jugadores que están asomando, que están pidiendo pista y que Scaloni los va llevando de a poco. Vuelvo a traer el nombre de Nico Paz, Franco Mastantuono, que tuvo una primera experiencia en el viejo continente, diría que un primer mes bueno, después tuvo una lesión en la pubalgia y no volvió a tener los mismos minutos. Se habla de un posible pase para llegar con continuidad estos últimos 6 meses al Mundial, pero también es un buen baluarte que acaba de rejuvenecer este plantel de la selección argentina. Bueno, Alejandro Garnacho, que veremos si llega en óptimas condiciones. Su pase al Chelsea yo creo que le va a dar una mejora a su rendimiento. Y así, como hemos mencionado, también podemos mencionar a Nico Domínguez, que está teniendo un buen andar en el Nottingham Forest. También podemos mencionar a Juliano Simeone, que tuvo una temporada muy buena en el Atlético de Madrid, de la mano de su padre. Y así podemos seguir hasta mañana, ¿no? La lista es muy larga y eso es algo positivo para la selección argentina. Vamos con las vulnerabilidades de la selección, ¿no? Exceso de confianza. Yo creo que cuando la selección empieza con el toqueteo, empieza a sentirse superior al rival, creo que empieza un poco a relajar, un poco a levantar el pie del acelerador y eso le puede jugar en contra, sobre todo en una final, en un partido de 90 minutos. Se me viene a la mente el gol de Brasil en el 4-1 en el Monumental, que fue de un error de Cuti Romero. Pero yo creo que deben pulir esas situaciones también el cuerpo técnico, porque aquí lo tenemos más que claro que un error puede costar muchísimo, en este caso un título, y hay que mantener un poco la cordura. Yo siempre envidio a los alemanes que en aquella época que te hacían un gol, te hacían dos, te hacían tres, te hacían cuatro, y era así constantemente, ¿no? El Bayern Múnich también, que me hace acordar mucho a esa templanza de no creer que como el partido ya está resuelto, no se te puede cambiar en cualquier momento, porque siempre hay que recordar que esto es fútbol, ¿no? Los laterales es un punto a recalcar. ¿Por qué? Nahuel Molina no creo que esté teniendo el mejor rendimiento esta última etapa. Si bien es el mejor lateral que tenemos en este momento, Montiel ha bajado mucho su nivel, sobre todo este último tiempo en River. Y por el otro lado, Acuña lo mismo. Tagliafico ya está en el pico de Tagliafico ya pasó, está en lo último de su recorrido por Europa. Y yo creo que ahí va a tener que hacer algo la selección, porque si no
el recambio no es mucho y sobre todo en tanto para la Copa que se viene con España como para la Copa del Mundo, hay muchos jugadores que son velocistas y que son muy difíciles en el uno contra uno. En Francia se me viene a la mente, bueno, Mbappé, Diaby, Dembélé, hay muchos jugadores desequilibrantes. Brasil tiene a Vinicius, a Rafinha, España mismo, Nico Williams y Lamine Yamal. Y yo creo que el marcador de punta es muy importante hoy en día en el juego y también en la faceta defensiva, porque hay muchos jugadores que son velocistas y que en cualquier momento se te puede complicar el partido. Sin un 11 definido, ¿no? Uno se pregunta cómo va a formar la selección y no siempre se llega a la misma conclusión, ¿se entiende? Sino que uno da un 11, otro da otro y el que está enfrente da uno completamente distinto. Lo que sí se tiene claro es que el Dibu Martínez va a atajar, que la dupla central, si todo va lo predicho, Cuti Romero y Lisandro Martínez, que volvió hace poco a la actividad con el Manchester United. En el medio campo, Enzo Fernández, McAllister. Yo creo que el puesto de De Paul está un poco más en duda, sobre todo con el resurgimiento de esta nueva camada de volantes. Y arriba va a jugar Messi, si está bien, va a jugar Julián Álvarez. Y no hay mucho más que tenga el puesto asegurado, ¿no? Por eso me refiero a un 11 que no está definido, a una búsqueda constante y que cuando uno tiene el 11 definido puedes hacer bastantes cosas en los entrenamientos, sobre todo referido a lo que es aceitar un poco la máquina. Mismo la selección tenía el 11 definido en la Copa América 2021 y así le fue muy bien ganándole la final a Brasil. Y el último ítem, no sobran centrales. Cuti Romero, Licha Martínez, Otamendi, y ya pasó la cresta de la ola de Otamendi. Valerdi, que está resurgiendo ahí en el Olympique de Lyon, perdón, Olympique de Marsella. Y no veo muchos otros centrales más. Yo creo que a Lautaro Rivero de River hay que darle un poco más de tiempo, de que se afiance bien a un equipo grande. Y no se me ocurre otro central, por eso si uno se lesiona va a estar complicado ahí la cuestión, sobre todo porque no tenemos muchos centrales de nivel de clase A, ¿no? Solo Cuti Romero, Lisandro Martínez, o también de ahí lo último, pero no hay mucho más. Así formaba la selección en la Copa América del 2024, en la final entre Colombia, ¿no? Dibu Martínez, Montiel, Romero, Licha Martínez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Ángel Di María. Este fue su último partido con la selección en Copas América. Julián Álvarez y Lionel Messi, el equipo que paró Lionel Scaloni el 14 de junio del 2024. Funcionaba con un 4-3-3, también se podía formar en un 4-4-2. Yo creo que si Di María avanzaba un poco en el campo, la línea de volantes se corría un poco más al costado, haciendo un trío ahí con Enzo Fernández, McAllister y De Paul, como nos venían acostumbrados. Y que Messi y Julián Álvarez se podían adaptar perfectamente a ese cambio de esquema. Era una variante que practicaba en ese momento Scaloni, ahora ya con Di María no está teniendo tan presente este diseño. Y el último partido de la selección fue la final contra Angola. Dice final, pero fue un partido amistoso. Rulli, Foyt, Romero, Tagliafico, Lo Celso, De Paul, McAllister, Nico González, Messi, Almada y Lautaro Martínez. Un 3-4-2-1 que, bueno, como decía con De La Fuente, para mí está más que probando otras cosas, otras cuestiones, futbolistas, metodologías. Bueno, en este partido, lo mencionaba anteriormente, José Manuel López y Panichelli hicieron su primer presentación con la selección argentina. Y yo creo que este partido no es parámetro de mucho, sino que de ver una búsqueda constante del técnico en cuanto a nombres y en cuanto a esquema. Aquí vamos a hacer un parate con, para mí, el mejor jugador que tiene la selección argentina hoy en día, que es Julián Álvarez. La temporada 2025-2026 está siendo excepcional su tarea en el Atlético de Madrid. Entre muchas otras cosas le metió un gol de tiro libre al Real Madrid en un 5-2
impresionante. 26 partidos, 12 goles, 6 asistencias, 18 contribuciones de gol y 1953 minutos entre club y selección. Se perdió un partido por lesión, pero no es muy común esto en Julián, así que ese no es un tema a preocuparse, ¿no? Yo creo que Julián es el delantero dinámico, versátil, todoterreno que con pelota es muy importante, sin pelota es aún más importante todavía porque funciona como esa primera línea de presión y te corre hasta abajo de la cama. Enzo Fernández para mí es el otro a destacar, ¿no?, en el día de hoy. Como dije, viene haciendo un buen papel en el Chelsea, junto con Moisés Caicedo, se reparte en la mitad de la cancha. Enzo Fernández está teniendo un papel más protagónico en cuanto a lo ofensivo y a la faceta de creación, ya que Moisés Caicedo retrocede y Enzo Fernández se libera. Así tiene más asociación con Pedro Neto, con Garnacho, con Palmer, con Joao Pedro, y está haciendo muy bien las cosas en el Chelsea. Campeón del mundo 2025 con el Chelsea, 3-0 en aquella final contra el PSG, en una actuación de Palmer descollante, pero Enzo Fernández también fue pieza importante para el equipo de Enzo Maresca, que dejó de ser el técnico. Atención con eso, o puede llegar a dejar de ser el técnico. Está ahí en unas tratativas con Chelsea, pero bueno, sigamos con Enzo Fernández, que tiene 6 goles, 2 asistencias, 2053 minutos y se ha perdido 3 partidos por lesión entre club y selección. Bueno, retomando un poco la idea, Enzo Fernández yo creo que puede ser una pieza clave en cuanto a la creación y a la faceta creativa del juego, ¿no? Yo creo que si lo retrasan mucho, se pierde la esencia de lo que es Fernández y creo que deberían conseguirle ahí un 5 tapón que pueda hacerle el relevo que le hace Moisés Caicedo en el Chelsea. Bueno, para ir cerrando este video vamos a ir comentando un poco el historial entre España y Argentina, con 14 partidos disputados entre oficiales y amistosos, 6 triunfos para la Furia Roja, 6 triunfos para la selección argentina, 2 empates. Hay un partido curioso que es en 1961, si la mente no me juega un truco, y es que Alfredo Di Stéfano, argentino y campeón de Copa América con la selección argentina, jugando para España le hizo un gol al combinado albiceleste. Interesante, ¿no? Como la gran estrella del fútbol europeo en esa época, Alfredo Di Stéfano, a su ex selección, eso es algo que no se ve todos los días, le hizo un gol. Es más que interesante ese dato. Bueno, el último partido no es tan alentador, ¿no? 6-1 perdimos en el Wanda Metropolitano aquella noche de Madrid en el 2018, previo al Mundial de Rusia. Una derrota que fue muy abultada. Anteriormente había jugado Argentina y España aquí en el Monumental. Después del campeonato del mundo de España en Sudáfrica, 4-1 ganó la selección de Messi en ese momento. Y bueno, como pueden ver, es muy pareja la comparativa histórica entre estas dos selecciones. Según Transfer Market, el valor del plantel de España es 922 millones de euros y el de Argentina es 575 millones de euros. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo creo que España puede llegar a tener un poco de favoritismo, sobre todo para la vista general. No creo que si exista ese tal favoritismo sea tan excesivo como para considerar esta diferencia como una vía de medida, ¿no? Yo creo que la selección argentina tiene muy buenos jugadores y muy buen equipo y que en cuanto a probabilidades de coronar el 27 de marzo en el Lusail, no creo que sea la misma proporción que estamos viendo aquí en pantalla, pero son datos que no se dejan de ignorar, ¿no? Es importante también tener un poco el estudio de lo que son los planteles, y aquí en números España le lleva una considerable ventaja a la selección argentina. Y bueno, para vos, ¿quién va a ganar el 27 de marzo en el Estadio Lusail? ¿Argentina o España? Lo dejadme en los comentarios. Hasta luego.